Pacho Abarzuza los sábados nos recomienda la lectura de un libro. Bien, pues ahora vamos a hablar también de un libro, pero en este caso es un libro un poquito diferente, sí, porque tiene 8 kilómetros de páginas ordenadas de oeste a oeste. Además de tener 8 kilómetros de páginas, es un libro de piedra que recoge la historia de hace 50 millones de años. Pero este libro además tiene otras características muy sorprendentes. No lo hemos sacado de ninguna biblioteca, no lo hemos extraído del mar y todos los científicos del mundo se acercan a él para hojearlo, para analizarlo y también para estudiarlo. También nuestro invitado también se ha sentido bastante atraído por este libro tan peculiar. Él es Asier Hilario, que es doctor en geología de la UPV. Asier, egunon. Eso, egunon. Bueno, habrá quien todavía no sepa de qué estamos hablando. Dirán, bueno, un libro de piedra, un libro que tiene 8 kilómetros de páginas ordenadas de oeste a este, pero es un libro que lo tenemos bastante cercano. Así es, bueno, con la descripción que acabas de hacer, pues posiblemente habrá gente que ya esté pensando que estamos hablando de Zumaya, pero valdría la misma descripción quitando los 8 kilómetros y cambiándolos por 200, vamos a decir, por lo que pueda ser toda la costa vasca, que en realidad es un enorme libro sobre la historia de la Tierra en el que, bueno, pues es verdad que desde hace muchos años geólogos de todo el planeta se han venido acercando a diferentes puntos, algunos más calientes, vamos a decir, se han venido acercando a diferentes puntos pues para saber qué es lo que ha pasado en nuestro planeta muchísimo antes de que llegáramos nosotros. Y es un libro en el que nos vamos a detener concretamente en una página, es en la página o en las páginas que hablan del flis de Zumaya. ¿Qué es un flis? Asier, hay gente que se preguntará, bueno, vaya libro tan raro, me estáis hablando ahora con palabras extrañas, un flis de Zumaya, ¿qué es esto? Bueno, pues seguramente cualquiera que se haya acercado por la costa, bien en Zumaya o bien en casi cualquier otro sitio, le habrá podido llamar la atención que las rocas que se pueden ver en los acantilados, además de estar muy limpias porque el mar las va lavando poco a poco, bueno, pues son rocas que tienen una forma muy, muy clara, que son estratos muy bien definidos, son capas de roca, ¿verdad? Bueno, pues un flis, vamos a ver, por decirlo sencillo, no es nada más que este tipo de rocas con forma de capa, que se depositaron debajo del mar, normalmente a bastante profundidad, puede ser más o menos a 1000 metros de profundidad, y por la acción de grandes aludes que caían de zonas que estaban emergidas. Bueno, dicho así, vamos a decir que son capas de sedimento que en su día se formaron debajo del mar y que hoy en día las vemos elevadas y por lo tanto nos da la posibilidad de leer qué es lo que se depositó debajo de aquel mar durante un montón de millones de años. Así que hay que hacer una lectura para saber qué es lo que ocurrió hace millones de años y qué es lo que nos cuentan estas páginas, qué es lo que nos cuentan estos estratos, estos flis. Bueno, pues sí, efectivamente, como bien decías tú, en libros de colegio, en libros de, bueno, en documentales o en libros de divulgación, bueno, pues podemos leer que el planeta tiene 4.600 millones de años, o que el clima ha sido de aquella forma, o que la vida ha sido de esta manera, que ha evolucionado así, que ha habido tantas extinciones. Bueno, ahí hay una historia que nos la cuentan, pero esto no nos lo hemos inventado los geólogos para, de alguna forma, ir poco a poco concretando toda esta maravillosa historia de nuestro planeta, pues hemos tenido que ir mirando a lo largo de todo el planeta por diferentes puntos y leyendo, leyendo libros, leyendo los manuscritos más antiguos, podemos llegar hasta unos pocos miles de años como mucho. Leyendo, vamos a decir, los hielos antárticos, podemos llegar hasta pues, el millón de años pasado. A partir de ahí, 4.600 millones de años, es decir, la gran mayoría del tiempo que ha pasado en nuestro planeta, pues está escrito en las rocas. Y es lo que tenemos que hacer, leer un poquito para saber qué es lo que ha pasado. Es decir, la historia que nos cuentan los libros no nos la hemos inventado, está escrita en las rocas y poco a poco la hemos ido sacando. Ahora bien, todavía nos queda mucho por saber. ¿Y qué es lo que habéis descubierto, por ejemplo, leyendo estas rocas? ¿Qué tipo de acontecimientos históricos, de hechos históricos, os relatan estas páginas? Bueno, pues en concreto, si vamos a hablar de la zona de Zumaya, que es un poco posiblemente la más conocida de todas, bueno, pues leyendo las rocas podemos de alguna forma reconstruir cómo fue el clima en aquel tiempo, cómo fue cambiando. Podemos reconstruir también cómo fue la vida, qué episodios tuvo esta evolución en la vida y concretamente podemos ver dos momentos muy claros, dos eventos que se llaman dos momentos catastróficos en la historia del clima y en la historia de la vida, que es el momento en el que se extinguieron los dinosaurios y más del 70% de las especies del planeta hace 65 millones de años y 10 millones de años después el momento en el que se produjo un gran calentamiento climático.
Esas son quizás las referencias, ¿no?, que dan estas costas, nuestras costas, precisamente la costa de Zumaya, que tiene bastante interés para los geólogos. Así es. De alguna forma se suele decir, yo a algún científico lo he leído decir, que bueno, tanto la historia de la Tierra en general, como en concreto la historia del clima, en concreto la historia de la vida, pues se podría describir como, bueno, pues como grandes momentos de aburrimiento, vamos a decir, porque estos grandes momentos son muy largos, estamos hablando de millones de años, pero intercalados con momentos muy intensos. Entonces, en realidad, lo que los geólogos más nos interesa son esos momentos más intensos, que además, que normalmente tienen que ver con cambios climáticos o con cambios biológicos, con grandes extinciones o con, de repente, grandes apariciones de especies. Además, estos momentos en los que pasa algo especial, cuando no pasa nada especial, pues no pasa nada especial, pero cuando pasa algo especial, son eventos que los geólogos utilizamos para dividir el tiempo geológico. Cuando nosotros cogemos una tabla de edades de la Tierra, que vamos a ver que tiene un montón de nombres raros y colores raros y cifras y como Jurásico, Triásico, este tipo de nombres, bueno, esas divisiones del tiempo geológico no están hechas al azar, están hechas en base a una serie de eventos, de fenómenos que hemos sido capaces de reconocer en las rocas. Actualmente eres coordinador de una comunidad científica internacional en torno al flis de Zumaya. Para tanto es la importancia de este flis de Zumaya, para que haya toda una comunidad científica, bueno, pues que peregrine hacia él para investigarlo, para analizarlo. Bueno, pues sí, seguramente a la gente le puede sorprender que se haya hablado, se esté hablando, bueno, pues más o menos ya con bastante normalidad sobre el flis de Zumaya en los últimos 2 o 3 años, pero una prueba de ello es que este afloramiento tiene una tradición científica de más de 70 años, más o menos alrededor de 1940, 50 se empiezan a dar las primeras publicaciones y desde entonces la verdad no han parado de venir geólogos de todo el mundo. Actualmente todavía sigue siendo un punto caliente, vamos a decir. Y bueno, no solamente nosotros hemos querido desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, hemos querido como órgano gestor de este biotopo, pues hemos querido crear una comunidad científica, pero no solamente con los geólogos que han venido a investigar aquí y que nos pueden contar qué es lo que se ve en esas rocas, cuáles son los resultados de sus investigaciones, sino también con algo que es muy importante, que es para qué sirve todo este conocimiento, para la gente de la calle, para qué nos sirve todo este conocimiento, qué aplicación actual tiene todo este conocimiento sobre la historia del planeta. Y bueno, pues para eso también estamos contando con gente, economistas o con biólogos o con astrónomos o incluso con meteorólogos, porque de alguna forma hoy no es nada más que un momento más en la historia de la Tierra. Los geólogos nos pueden hablar de qué es lo que pasó antes, de cómo pasó, y la gente que estudia más el momento actual, bueno, pues tomando esa información nos puede dar un punto de vista diferente de la situación actual. ¿Y se pueden prever acontecimientos analizando estas capas terrestres? Bueno, pues sin duda, si se suele decir que hay que conocer la historia para no repetir los mismos errores, o bueno, si estamos dentro de un planeta que tiene tantos millones de años, que ha venido funcionando de una forma, bueno, de alguna forma, en algunos casos cíclica, bueno, pues conocer el pasado del planeta, conocer cómo ha funcionado el clima, cómo ha funcionado la vida, sin duda nos ayuda a entender dónde estamos hoy y bueno, sí que nos puede dar, bueno, una pincelada de hacia dónde podríamos ir. Concretamente, a escala humana estamos hablando de pocos años, a escala de 30, 40, 50, 100 años, pues no, la verdad es que la lectura de estas rocas no nos sirve demasiado. Pero a una escala un poco mayor sí, porque seguramente todo lo que vaya a pasar en el futuro seguramente ha pasado antes y ha pasado más de una vez, además. Actualmente también estás trabajando en el documental FLIS, El susurro de las rocas. No sé si es un proyecto para la divulgación de todo el conocimiento que hay entre la comunidad científica, que quizás desconocemos, bueno, pues los más novatos, ¿no?, en esta materia, los que tenemos ya un poquito olvidados las asignaturas que se daban en geología. Bueno, pues precisamente para eso, ¿verdad? Bueno, efectivamente, como bien decías, estamos trabajando junto con el director de cine Alberto Gorriti-Berea y yo mismo y un equipo muy amplio de técnicos y científicos por detrás. Bueno, pues estamos trabajando ya terminado casi, en el documental Flish Aizenita o Flish el susurro de las rocas o The Whisper of the Rocks en inglés. Bueno, es un proyecto muy ambicioso que a raíz de este proyecto ha salido la comunidad científica, un proyecto que ha reunido a 25 científicos de todo el mundo, multidisciplinares,
para leer, interpretarnos qué es lo que se ve en estas capas y posteriormente traer esa información a la actualidad, analizar el momento actual desde una perspectiva geológica que normalmente en los medios de comunicación pues se ignora, y hacerse una pregunta y decir muy claramente, bueno, sabemos qué es lo que pasó en el pasado. ¿Qué pasaría con la especie humana, con nosotros, con nuestra sociedad, si tuviera que afrontar los eventos que ha tenido que pasar la Tierra antes? Bueno, pues en algunos casos vamos a tener respuestas para todos los gustos. El objetivo fundamental de este documental es, de alguna forma, promocionar o enseñar cuál es el potencial del Flis de Zumaya en este caso. De alguna forma, hacer llegar a la gente también cuál es la labor detectivesca de los geólogos y nuestro campo de acción es todo el planeta, y sobre todo, pues provocar interés por nuestro planeta, por la historia del clima, por la historia de la vida, y también, pues como no, una vez que hemos provocado este interés, pues si se puede, provocar también algo de respeto hacia nuestro planeta para que el futuro sea mejor. Estamos hablando de un biotopo protegido para evitar la sobreexplotación del medio marino y terrestre, como el Flis de Zumaya. ¿Qué opinión te merecen las iniciativas turísticas que se están haciendo actualmente en torno a este Flis, gente que va a visitarlo y demás? ¿Puede llegar a ser contraproducente? Bien, yo creo que sí puede llegar a ser contraproducente, pero si se hace mal. Creo que si se hace bien, si se hace con cuidado, si se hace con criterio, si se hace básicamente con un criterio de calidad de contenidos, es decir, que el objetivo sea enseñar y no solamente divertir, bueno, pues entonces creo que más que contraproducente puede ser producente. Me explico. Si a alguien para que alguien de alguna forma quiera proteger una zona o reconozca el valor que tiene esa zona, no vale con que le digan que eso es muy importante y que allí no puede hacer una cosa, no puede hacer la otra, o que conviene no hacerlo. Lo mejor es explicarle cuál es ese valor, y si lo entiende, pues seguramente todo el mundo, una vez que comprende ese valor de las cosas, pues por sentido común, pues tiendes a protegerlas y tiendes a cuidarlas. Entonces, entiendo que si se hacen las cosas bien, en base al conocimiento, en base a la divulgación, a la educación, pues es más producente que contraproducente. Ahora bien, siempre hay que controlar los flujos de visitantes y siempre hay que controlar, hay que adaptar los entornos para que tengan un menor impacto posible. Entonces, bueno, yo creo que estamos asentando las bases para poder hacerlo bien. Es lo que te ocurrió a ti, conociendo lo que tenías en tu entorno, bueno, pues te fuiste cada vez más, comprometiendo también. Con el entorno, pues sí, la verdad es que sí. Yo antes de trabajar en Zumaya, pues trabajé mucho tiempo en los Pirineos, incluso pues fuera de aquí también. Y bueno, pues cuando uno va conociendo, al principio cuando llegas a un entorno, pues bueno, puedes saber 4 o 5 cosas por bibliografía, te puedes llevar unas primeras impresiones que te pueden gustar más o menos. Y bueno, pues siempre por este respeto que uno le tiene al planeta, que si no, no sería lo que es, pues sí que le tienes cierta admiración, ¿no? Pero luego cuando te vas metiendo en la materia, vas leyendo, vas conociendo gente que lleva mucho tiempo investigando, y bueno, de alguna forma te metes dentro del libro, pasas casi a ser un personaje de ese libro, bueno, pues entonces sí que la verdad es que sobre todo mucha admiración. Y a mí una cosa que sí me ha aportado la geología, tanto en Zumaya como en cualquier otro sitio, es mucha humildad, una gran carga de humildad por lo pequeño que es el ser humano, por lo pequeño no solamente nosotros, sino solamente en general la raza humana, por lo pequeña que es al lado de la historia que nos cuentan estas rocas. Así que el hecho de haberte convertido también en un protagonista de este libro, bueno, pues ha cambiado también tu conocimiento en el plano personal, ¿no? En la manera en la que observas, miras las cosas. Pues sí, de alguna forma yo supongo que cuando decidí dedicarme a estudiar estas cosas, siempre he tenido la curiosidad de qué es lo que había detrás de los paisajes. ¿Por qué las montañas están donde están o por qué los ríos están donde están? ¿Por qué esta montaña es más alta que la otra y está aquí y no está allí? Bueno, son preguntas que pueden parecer estúpidas, pero luego uno cuando las empieza a plantear, pues ve también que tiene sus respuestas y se da cuenta que detrás de esas respuestas hay una historia complejísima y maravillosa de millones y millones de años, que lo que te decía antes, a mí desde el punto de vista personal lo que me ha aportado es, pues creo que humildad para sentarse delante de un paisaje, sea cual sea, no hace falta irse a estos paisajes espectaculares, que también están muy bien, claro, pero sea cual sea ese paisaje, y saber que detrás de ese paisaje hay millones y millones de años de historia y que ha habido muchísimos agentes que han ido actuando poco a poco
y que la aparición del ser humano, y no digamos ya de la sociedad moderna, pues no es nada más que una pequeña anécdota al final de la última página de este libro. Bueno, pues nosotros queríamos acercarnos hoy, yo creo que nos hemos acercado a una página o al menos a un párrafo, ¿no?, de este gran libro, que bueno, algo ya es algo. Iremos pasando las hojas de este libro y conociendo también qué es lo que trae. Estos 8 kilómetros de páginas del libro, madre mía. Casi nada. Casi nada, anda que no nos queda tiempo para charlar. Así es. Así, Hilario, millesques por atendernos. Venga, Zuei, Agur. Agur.